¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a agrandar. Bien. Vamos a continuar con el tema de electrocardiografía y nos toca hablar sobre agrandamientos auriculares, agrandamientos ventriculares, ¿verdad? Bueno. Esta es la onda P normal. Habíamos indicado que tiene una duración de hasta 0.10 de segundo y una amplitud hasta 2.5 milímetros o 2.5 o 0.26. La onda P corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y la segunda parte corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda. Es por esto que cuando hay un agrandamiento auricular derecho, la onda P se eleva, se hace más alta, aumenta el voltaje. Y eso se llama onda P pulmonar. Por el contrario, cuando la aurícula izquierda está agrandada, lo que pasa con la onda P es un aumento de su duración. Nos dice que habitualmente la onda P es positiva en D1, en D2, en ABF, es negativa en ABR y en B1 puede ser positiva, negativa o isodifásica. Como les manifestaba, entonces, un aumento de la duración de la onda P nos va a hablar de crecimiento auricular izquierdo y puede ser una onda P medio bifásica. Esta onda P también se llama onda P mitral. Y en B1, la segunda porción, en este caso tenemos una onda P positiva o negativa, la segunda porción corresponde a la aurícula izquierda. Y cuando es mayor a 1 milímetro es otro dato de agrandamiento auricular izquierdo. A ver, causas de agrandamiento auricular izquierdo, díganme unas dos por lo menos. Hipertensión arterial. La hipertensión arterial, después. Valvulopatía mitral. La valvulopatía mitral, particularmente la estenosis mitral, por eso que se habla de onda P mitral. Y de las ondas P pulmonares, del agrandamiento auricular derecho, ¿cuáles son las causas más importantes? Tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar crónico, aquello que genera hipertrofia ventricular derecha, hipertensión pulmonar, algunas cardiopatías congénitas como la tetralogía de Fallot, la estenosis pulmonar, la enfermedad de Epstein, son causas de agrandamiento auricular derecho. ¿Alguien sabe qué es la enfermedad de Epstein? Una cardiopatía congénita. ¿Nadie? La enfermedad de Epstein es el implante bajo de la válvula tricúspide. Y en este caso, estamos viendo, ¿qué les parece esta onda P en la derivación de 2? Picuda. Eso, picuda. Esta es la onda P pulmonar, entonces van a ver que incluso la onda P se ve mejor en la derivación de D3 que en la derivación de D2, ¿no? Y que podemos encontrar también en V1. Esta es la onda P pulmonar que hemos comentado que puede ser por cardiopatías congénitas o por hipertensión pulmonar. En general, cuando hay un agrandamiento auricular derecho, debemos buscar también que no haya un agrandamiento ventricular derecho, es decir, una hipertrofia ventricular derecha.
Acá en B2 tiene imagen de bloqueo de rama derecha, SR'. Entonces eso nos hace pensar en una cardiopatía congénita, un agrandamiento auricular derecho con bloqueo de rama derecha. En cambio, en el crecimiento auricular izquierdo, vean esta onda P, se ensancha y está mellada, ¿verdad? Se ve muy bien en la derivación de 1, de 2, hemos hablado de valvulopatías a nivel mitral particularmente. Y en V1, otro criterio es el segundo componente de la onda P mayor a 1 milímetro, o sea, mucho más importante que el componente positivo. Entonces, los criterios, una onda P mayor a 0.10 de segundo, con una morfología que puede ser mellada al centro, o un componente negativo, muy importante, de la onda P en la derivación V1, y en muchos casos se acompaña de agrandamiento o hipertrofia ventricular izquierda. Nuevamente, un agrandamiento auricular izquierdo, la onda P mitral, que se ve muy bien en la derivación V2. Este paciente tiene una estenosis valvular mitral de origen reumático. En B5, una onda P ancha, ¿no? Es la onda P mitral, y ya hemos mencionado que también debemos buscarlo en la derivación B1 con este componente negativo muy importante. Bueno, entonces esas son las diferencias del agrandamiento auricular derecho y del agrandamiento auricular izquierdo, las principales patologías. Ahora vamos a ver las hipertrofias, la hipertrofia ventricular izquierda y la hipertrofia ventricular derecha. Esto es lo normal, ¿no? Un eje de 60 grados y en el plano horizontal, en V1, una onda era pequeña y una onda S y T, y en derivación B6, el complejo QRS generalmente empieza con onda Q, y acá no tiene S, pero una T. Cuando el músculo del ventrículo izquierdo se hipertrofia, como ser, por ejemplo, ¿en qué casos? En una estenosis. En una estenosis. Mitral. No. Aórtica. Estenosis pulmonar Estenosis aórtica. ¿Otra causa? Insuficiencia cardíaca. No, la insuficiencia cardíaca puede Chagas. tener diferentes causas. Tampoco. Hipertensión arterial. Eso, hipertensión arterial. Todo lo que significa una mayor carga del corazón para la eyección. ¿Alguna cardiopatía congénita que pueda dar hipertrofia ventricular izquierda? La coartación aórtica, porque es una obstrucción a la salida de sangre del ventrículo izquierdo, y se va a caracterizar porque en la derivación V1, como este vector se aleja, tiene una onda S muy importante, y en la derivación V5 y V6 la onda R es muy alta, y aparecen las alteraciones del segmento ST y la onda T. Vean ustedes, el segmento ST puede estar infradisnivelado con T negativa, y ese es otro criterio de hipertrofia ventricular izquierda. A grosso modo también en la hipertrofia ventricular derecha, en este caso, ¿no? Existe un aumento de la masa muscular del ventrículo derecho y el eje eléctrico se desplaza a la derecha. Y si se desplaza a la derecha en V1 vamos a tener una onda R muy alta, que puede ser una RS o puede ser una R pura o una QR. Y en V6 persiste la onda S. Vamos a ir viendo cada uno de estos, ¿ya? Más selectos. Acá lo normal, acá en la hipertrofia ventricular izquierda, vean cómo la masa muscular del ventrículo izquierdo se ha incrementado, por eso nos da ondas R muy altas en derivaciones izquierdas. Las derivaciones izquierdas son D1, ABL, V5 y V6.
Entonces, tenemos algunos criterios, ¿no es cierto?, para hacer diagnóstico de agrandamiento ventricular izquierdo. Voy a nombrar los más importantes: la desviación del complejo QRS hacia la izquierda. Ya saben sacar el eje eléctrico, ¿verdad? El aumento de voltaje de las ondas R en B5 y B6 más de 27 milímetros. Miden acá, más de 27 milímetros, y es otro criterio. A veces no se encuentran todos los criterios, pero hay que tratar de buscarlos, y con que tengan unos 3 criterios ya pueden hacer diagnóstico de agrandamiento ventricular izquierdo. Las heces profundas en B1 y B2, ¿no? Y hay un índice que se llama el índice de Sokolov. Recuerden que indica que la S de B1 o B2 más la onda R de B5 o B6, cuando es mayor a 35 milímetros, es otro criterio. Otro criterio es deflexión intrinsecoide. Eso no les voy a pedir que recuerden. Transición a la derecha tampoco. Esto sí que es más fácil encontrar, las anormalidades de la depolarización que les mencionaba. Como ven acá en B5, B6, ST descendente con onda T negativa. Generalmente, cuando hay este patrón, se habla de sobrecarga de presión, como en la estenosis aórtica. Pero podemos tener hipertrofias ventriculares izquierdas en las que las ondas R son muy altas en B5 y B6, pero el ST no está rectificado y la onda T no es negativa, sino es positiva. Y ese patrón se observa en las sobrecargas de volumen del ventrículo izquierdo. Denme una causa de sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. Insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica, muy bien. Porque la sangre es eyectada y retorna. A ver, uno de ustedes, tal vez alguno que nunca ha participado, ¿qué criterios de hipertrofia ventricular izquierda encuentran en este electro? De todos los que acabamos de mencionar. Sokolov, doctor. El índice de Sokolov, ¿no? Teníamos que medir acá, por ejemplo, B2, que es muy profunda, con esta B5. Y si es mayor a 35, es un criterio. Otro. Onda T negativa. ST, doctor. Eso, alteraciones secundarias de la depolarización. ST negativo con onda T negativa, ¿no? Y cuando es mayor a 27 milímetros en B5 o B6, también estábamos el eje desviado a la izquierda, que acá no tenemos. O sea, no siempre se encuentra todo. Existen otros criterios como el de Zomlin-Estes para hipertrofia ventricular izquierda, y que le va poniendo puntos. Cualquier onda R o S de más de 20 milímetros, o S en B1 o B2 mayor a 30 milímetros, tiene 3 puntos. R en B5, B6 mayor a 30 milímetros, también tiene 3 puntos. Cambios del ST, acá hace una diferencia. Si toma digital, ustedes saben que la digital altera la depolarización. Por eso el puntaje es mayor cuando el paciente no está tomando digital. Muchas veces hemos indicado que la hipertrofia ventricular izquierda se acompaña de agrandamiento auricular izquierdo. Entonces, si tiene agrandamiento auricular izquierdo, también es una pauta para pensar que también tiene ventricular izquierdo. Esto, ¿no? Eje desviado a la izquierda, hemos dicho más allá de menos 30 grados, cuando el complejo QRS es mayor de 90 milisegundos, de flexión intrínseca, hemos indicado que no vamos a ver, ¿cierto? Pero hay varios criterios. También la R más la S de B1, de T1 y D3 mayor a 25 milímetros es otro criterio. Bueno, acá, ¿qué criterios se encuentran? Miren estas ondas R en B5, fácilmente 5, 10, 15, 20, 25, 30. Hemos dicho, si es más de 30, ya es un criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Las alteraciones en la depolarización son muy francas.
en B5, en B6, en D1 y en AVL, ¿no? Después, el índice de Sokolov fácilmente alcanzamos, ¿no? Esta S tan profunda en V1 más la B5, por ejemplo, más allá de 35 milímetros. Entonces, acá sí tenemos varios criterios de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué sucede en la hipertrofia ventricular derecha? Hemos indicado que normalmente en el plano horizontal en V1 la onda R es muy pequeñita y la S es normal, diríamos. Y en B5, B6 empieza con Q, después una R y una S. En la hipertrofia ventricular derecha, el eje eléctrico se va a la derecha y al irse a la derecha produce ondas R muy altas en V1 y V2 y como se aleja de B6, en B5 y B6 produce ondas S profundas. No es muy específico el electrocardiograma para detectar hipertrofia ventricular derecha, es mucho más la ecocardiografía, por ejemplo. Acá también tenemos algunos signos electrocardiográficos y criterios que les voy a mostrar, algunos los más importantes, otros, bueno, no tanto. Desviación del QRS hacia la derecha, sí. Aumento de voltaje de las ondas R en B1 y B2, también importante. Hay un índice de Lewis, ¿no? Que dice que la R de D1 más la S de D3, cuando es menos de 14. Índice de Cabrera, bueno, no es muy frecuente usar este índice, la deflexión intrínseca tampoco, desviación del plano de transición a la izquierda tampoco, y anormales de la depolarización ventricular, sí. Hablamos que en la derivación B1 y B2 van a ver un segmento ST infradesnivelado con T negativa. Muchas veces se acompaña de bloqueo de llama derecha. Y si tiene agrandamiento auricular derecho, también es otro criterio. Cuando tengan unos 2 o 3 criterios, ya pueden decir que tiene un agrandamiento ventricular derecho. ¿Qué les parece este electrocardiograma? ¿Dónde está el eje? ¿Dónde está el eje? ¿A la derecha? A la derecha. Hacia la derecha. ¿Cómo es el complejo QRS en B1 y B2? Debería ser. Es positivo que eso sea normal porque por lo general debería ser negativo. Claro, tiene una onda R muy alta en B1 o B2 y lo que les decía, S profundas en B5 y B6. Entonces, con eso decimos hipertrofia ventricular derecha. Acá, aparte de lo que hemos visto, ¿qué más les llama la atención? Las aurículas, doctor. Las aurículas, que además tiene agrandamiento auricular derecho, que es otro criterio, ¿no? Si a alguien le interesa, les explico eso de la transición. Este es el plano horizontal de B1 a B6. Transición quiere decir que la onda R y la onda S son iguales. Generalmente se encuentra en B4, B3, pero acá ustedes pueden ver que esa transición está desplazada a la derecha. En B2 ya tenemos un complejo QRS isodifásico. Eso es transición. Y deflexión intrinsecoide consiste en la primera mitad, se traza una vertical de la onda R del complejo QRS y la primera porción de la deflexión se llama deflexión intrinsecoide. Y cuando es más allá de más de 40 milisegundos ya puede ser patológica. En este caso, estamos viendo que este paciente tenía una estenosis pulmonar grave. Por eso tiene agrandamiento de cavidades derechas. Que también se ve perfectamente, ¿no? Y las alteraciones en la depolarización, pero que en este caso se encuentran en B1 y B2. ST infradesnivelado con T negativa. Y también podemos tener combinaciones, ¿no? Podemos tener agrandamiento auricular izquierdo más agrandamiento auricular derecho o hipertrofia biventricular, que va a ser una combinación de todos estos criterios que estoy mencionando.
Acá, ¿dónde está el eje? Igual, así creo que es hacia la derecha. A la derecha, ¿verdad? D1 completamente negativo, entonces está cerca de 180 grados incluso. Onda R alta en B1 y en B2 y S profundas en B5 y B6 y agrandamiento auricular izquierdo. Entonces, esto es lo típico de las hipertrofias. Bueno, acá ya tenemos de uno de nuestros pacientes. ¿Qué les parece? ¿Se parece a las imágenes o no se parece? Sí, doctor. Su eje está desviado a la Derecha. derecha. Tiene esta onda P, que impresiona una onda P pulmonar, ¿verdad? Y en V1 tiene esta onda R muy alta, con alteraciones en la depolarización, ¿no? ST rectificado T negativa en V1 y V2 y S profundas en B5 y B6. Los complejos, vean qué pequeñitos son en B5 y B6. ¿Sí? Así es que esto está muy cerca a todo lo que hemos mencionado y a las imágenes del libro. Y acá, ¿qué les parece? Las ondas P altas De ahí. y anchas. Exacto. Vean acá, tiene una onda P ancha, agrandamiento auricular izquierdo, pero aparte de eso es alta. Entonces ahí sí podemos hablar de agrandamiento biauricular. Y en B1 tiene una onda R importante, entonces también tiene hipertrofia ventricular derecha. ¿Sí? Es decir, podemos tener combinaciones. Acá, ¿dónde está el eje? Hacia la izquierda, doctor. Hacia la izquierda. ¿Y qué les parece? Las ondas están elevadas. ¿Qué les parece el ST en D1, en B5 y B6? ST aplanado, T negativa. Eje desviado a la izquierda, hipertrofia ventricular izquierda. Bueno, vamos a hablar ahora de bloqueos de rama. ¿Ya? Vamos a buscar. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor.
Bueno, vamos a hacer primero bloqueos de llama y bloqueos, y yo creo que mañana nos vamos a ver bloqueos, ¿sabe? De primero, segundo y tercer grado. Entonces, ahí vamos. Los trastornos de conducción intraventriculares pueden tener diferentes causas. La enfermedad coronaria, las miocardiopatías, en este caso es frecuente la miocardiopatía chagásica, ¿verdad? La hipertensión arterial, el cor pulmonar crónico, sobrecargas y dilatación de cavidades ventriculares, la enfermedad esclerocalcificada, fibrótica, cardiopatías congénitas, postcirugías, intervencionismo. Entre los bloqueos tenemos el bloqueo de llama derecha del haz de His, ¿no? Los bloqueos pueden ser de llama derecha, pueden ser incompletos cuando duran hasta 0.11, 0.12 de segundo, y completos cuando son mayores o iguales de 0.12 de segundo. Los bloqueos de llama izquierda de las de His, tenemos los bloqueos fasciculares, el hemibloqueo anterior izquierdo y el hemibloqueo posterior izquierdo. Podemos tener bloqueos bifasciculares, como el bloqueo de llama derecha más bloqueo anterior izquierdo, que usted puede observar en la enfermedad de Chagas, el bloqueo de llama derecha y el bloqueo posterior izquierdo, e incluso bloqueos trifasciculares que ya implican habitualmente implante de un marcapaso, ¿no? Por ejemplo, bloqueo de llama derecha, hemibloqueo anterior izquierdo y bloqueo de la subdivisión posterior o bloqueo auriculoventricular de primer grado. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Esta es la conducción normal del corazón. Habíamos mencionado el nódulo auriculoventricular, el haz de His, la llama derecha y la llama izquierda, que se divide en dos, en anterior y posterior. ¿Sí? En este caso, la derivación de 1, de 2, de 3, el eje eléctrico está en D2, ABR, ABL y BF, y esto es lo normal, una R chiquita en B1 y luego va creciendo hasta tener una R importante en B6. Eso es lo normal. ¿Qué sucede en el bloqueo de llama derecha? En la imagen ustedes están observando que después del haz de His está bloqueada y la conducción se realiza solo por la llama izquierda. A ver, un minuto, denme, un minuto. Voy a contestar el teléfono. Bien, continuamos. ¿Me escuchan? Chicos. Sí, doctor. Ya, entonces es el bloqueo de llama derecha. Se caracteriza entonces porque toda la despolarización ventricular va a ir a través de la llama izquierda y entonces se va a producir un complejo QRS ancho, como ven acá, ¿no? Y una de las características es que tienen que fijarse en B1 o B2 y van a ver esta imagen en M, que significa una RSR', RSR', bloqueo de llama derecha. Y el retardo en B5 y B6, ¿qué les parece? ¿Es al principio del complejo QRS o al final? ¿Qué parte del complejo QRS se trata más? Al final, ¿verdad? Eso se llama una S empastada, ¿sí? Y el eje puede estar desviado a la derecha. En este caso no está, tiene un eje normal, pero hemos indicado que no siempre se encuentran todos los criterios. Y otra cosa que les tiene que llamar la atención son las alteraciones secundarias de la despolarización. En este caso B1 y B2, ST descendente con T negativa. Acá nuevamente, miren cuánto durará el complejo QRS en la derivación de 2. ¿Cuánto creen?
más de lo normal, ¿no? Más de 3 milímetros, es decir, más de 0.12 de segundo. Nuevamente esta imagen, complejo QRS ancho y una RS, R' muy grande, o una onda R mellada en D2, que también significa bloqueo de llama derecha. Causas de bloqueo de llama derecha. Chicos, en nuestro medio, la alteración más frecuente del Chagas es el bloqueo de llama derecha. Así que siempre piensen e interroguen al paciente de dónde viene, ¿no es cierto? Si es de una lesión endémica o no. ¿Qué les parece acá? ¿Ritmo? ¿Sinusal o no? Ventricular, doctor. ¿Cómo ventricular? ¿Ritmo sinusal o no sinusal? Sí, sinusal. Sí, doctor. Acá se ve la onda P. ¿Ven mi cursor? Sí, doctor. Esta es la onda P, ¿no? Frecuencia 300, 150, 100, 80. Es de un paciente de acá, de la caja, ¿no es cierto? Hemos indicado que antes de cada derivación aparece esta imagen cuadradita que significa estándar, es la amplitud con la que se está sacando. ¿Dónde está el eje? Desviar hacia la derecha. Derecha. Desviado a la derecha, D1 negativo y ABF positivo. ¿Cómo es que el complejo QRS? ¿Es ancho o es de duración normal? Anchos. Ancho. ¿Y cómo es la imagen en V1? Está invertido el complejo QRS. Esta imagen en M, ¿no? RS, R'. Y la parte que sufre más retardo es la parte final. Entonces, los criterios: eje desviado a la derecha, QRS ancho, alteraciones secundarias de la repolarización, imagen en M en derivación V1 o V2. Con eso ya hacen diagnóstico de bloqueo de llama derecha. Ahora vamos del bloqueo de llama izquierda. Esto significa que el estímulo se va a conducir a través de la llama derecha del haz de His y va a atravesar la barrera eléctrica transeptal. El QRS, entonces, cuando es un bloqueo completo, es mayor a 0.12 de segundo. Y una de las características es la ausencia de la onda Q en las derivaciones izquierdas. Las derivaciones izquierdas son D1, ABL, B5 y B6. Acá están viendo D1, ABL y B6. No tiene onda Q. Y D1 y B6 se parecen, tienen un patrón monofásico ancho con una onda R mellada y tiene estas alteraciones en la depolarización, ST infradesnivelado con T negativa. Esos son algunos de los criterios más importantes. Acá estamos viendo que el eje además tiene que estar desviado más allá de menos 30 grados en esta zona. Y a la derecha están observando que la llama izquierda está bloqueada, es decir, no pasa la actividad eléctrica. Acá el eje está ABF isodifásico, el eje está en D1, pero el complejo QRS es ancho, no tiene onda Q, tiene estas alteraciones de la repolarización. Y en B1 y B2, ustedes recuerdan, el bloqueo de llama derecha tenía ondas R altas o RSR'. Acá los complejos son negativos. Bueno, ahora vamos a llegar a los hemibloqueos. Tenemos el hemibloqueo anterior y el hemibloqueo posterior. En realidad, la llama izquierda tiene 3 fascículos. El anterior y el posterior. Hacer diagnóstico de mi bloqueo septal es difícil, así que no lo tomamos en cuenta. ¿Sí? Y el fascicular son varios. El eje va a estar mucho más allá de menos 30 grados, es decir, va a estar desviado a la izquierda y electrocardiográficamente se va a caracterizar porque la S de la onda D3 es mucho mayor que la S de la derivación D2, como se observa acá. Y obviamente ABF también va a ser negativa. Por eso el eje está muy desviado a la izquierda. A veces solo tenemos esto, podemos tener un bloqueo bifascicular en la que podemos encontrar además un bloqueo de llama derecha.
Si son bloqueos de rama o bloqueos puros, no dan sintomatología. Bloqueos bifasciculares o trifasciculares, sí. ¿Qué les parece este electro? ¿Dónde está el eje? Hacia la Izquierda. Hacia la izquierda. ¿Y qué más tiene? Doctor, en B2 hay RSRS prima. Exacto. En B1, B2 hay RSR', ¿verdad? Y alteraciones de las secundarias de la repolarización. Entonces, eso significa bloqueo de Rama derecha. dama derecha. ¿Por qué el eje está desviado a la izquierda? Porque sabemos que el bloqueo de rama derecha desvía el eje a la derecha, pero en este caso el eje está desviado a la izquierda, ABF es negativo. ¿Por qué? Porque tiene un hemibloqueo anterior, ¿no? Entonces, tiene bloqueo de rama derecha con hemibloqueo anterior izquierdo. Eso es frecuente en la enfermedad de Chagas, bloqueo bifascicular. En el hemibloqueo posterior de rama izquierda, como ven a la derecha, esta es la parte que está bloqueada y el eje se desvía a la derecha más allá de 120 grados. No se observa con mucha frecuencia el hemibloqueo posterior, pero obviamente hay que hacer diagnóstico diferencial con hipertrofia ventricular derecha. Y en este caso estamos viendo que la R de la derivación de 3 es muy importante y el eje desviado a la derecha. Hemibloqueo posterior izquierdo. Y creo que con eso hemos terminado bloqueos, semibloqueos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, esa era la última diapositiva. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? ¿Les ha quedado todo claro? Bueno, mañana vamos a ver arritmias supraventriculares y bloqueos auriculoventriculares. Así que pueden leer eso. ¿Ya? Me mandas nuevamente la representante de año el link. Ahora sí, ya han podido ingresar todos, pero han quedado 85. ¿Ya? Listo, chicos, quedamos así. Nos vemos mañana. Gracias.